Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda? Muchísimas gracias, cariño, por tu apoyo. Punteros como siempre, Géminis. Ay, corazón, te debo tanto, mi querido Géminis. Muchísimas gracias, corazón, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Hay una imagen, hay muchas imágenes, pero son imágenes preciosas. Una de las imágenes que he visto, Géminis, es como que hay, como si fuera una granja o una cabaña, las paredes de madera, Géminis, pero he podido ver solamente de la rodilla para abajo, unos pies que caminan lentos, pausados, y que está repartiendo maíz en su costado, y hay una hilera de aves que se están alimentando de esos granos, mi querido Géminis. Aves. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes, corazón, hacen las cosas con toda la intención del mundo, con toda la buena intención del mundo. Siento, mi querido Géminis, que para ti no hay cansancio, para ti no hay rencor. Es como que tú siempre, para ti siempre, tus hijos, tus amigos, tu familia, es muy importante. Porque esa imagen que yo he podido ver, mi querido Géminis, he sentido la energía como si fuera de una criatura. Hay inocencia, hay paz, hay tranquilidad, Géminis. Y que está alimentando esas aves, el Espíritu Santo, cariño. La otra imagen, mi querido Géminis, he visto como que tú estás sentada o arrodillada, tienes flores rosas, estás cargando flores rosas, pero por detrás, mi querido Géminis, aparece como una mancha oscura que intenta cubrir tu cuerpo, pero no puede. No puede, Géminis. Siento que tú continúas arrodillada, estás como en una posición de oración, pero hay otra mancha negra que se acerca, intenta cubrir tu cuerpo y no puede, Géminis. Entonces, tus buenos actos, mi querido Géminis, van a ser recompensados. Siento, Géminis, que tú siempre has dado y sigues dando, y posiblemente puede ser que no recibes nada. Pero sin embargo, mi querido Géminis, hay muchas personas que sienten celos de esto. Hay muchas personas, mi querido Géminis, que no te quieren o que a lo mejor de repente tienen un concepto diferente de ti. Intentan hacerte daño, intentan destruirte, pero no pueden, Géminis. No pueden. ¿Por qué? Porque Papá Dios, porque una energía superior te protege, cariño. Es muy curioso. Es muy curioso porque me dice, los buenos actos de Géminis
van a ser recompensados. Eso es lo que yo siento, cariño, para ustedes. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Vamos a ver signos, cariño. Me sale lo que es un Libra. Tienes muchos problemas con los hijos. Me sale Cáncer. Me sale Leo. Cierras con un Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver. La letra O, la letra C, la letra B, la letra S y la letra H. Carta guía, carta de consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta del 7 de oros, cariño. Quiero que te fijes muy bien, mi querido Géminis, en esta carta. Si tú te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está tratando de sobrevivir. Y es como si hubiera una gran batalla. Y estás herido, estás herida, pero tú continúas, Géminis. Tú continúas. Y representa lo que es a la carta del 7 de oros. Siento, mi querido Géminis, que quizás muchas veces tú te enfadas. A lo mejor de repente muchas veces dices, Richard, no quiero saber de nada, de nadie, no quiero saber de la humanidad. Pero luego esa ira se te pasa. Y siento, mi querido Géminis, que tú muchas veces inclusive te limitas a tener una buena calidad de vida por dar a los demás. O te quitas el pan de la boca por dar a los demás. O ayudas a una persona, a pesar que a lo mejor de repente tú también necesitas ayuda. Nunca te arrepientas de esto, Géminis. Nunca te arrepientas. Porque siento que la recompensa va a llegar, cariño. Simplemente que en estos momentos quizás ese grupo de personas no se dan cuenta de todo el sacrificio que tú haces. Y no todo tiene que ser pareja. Quizás para algunos de ustedes es tu pareja, para algunos de repente es tu amigo, un familiar. Como que a veces tú estás agotada, estás agotado. Como que a veces tú, mi querido Géminis, esperas más, pero no llega. No te rindas, cariño. Hay un Dios que todo lo ve, Géminis. Hay un Dios que todo lo ve, cariño. La recompensa llegará para ti por tus buenos actos. Tú tranquila, tú tranquilo. Tú tranquilo, tú tranquila, cariño. Esta carta, cariño, también representa la carta del 7 de oros, el sacrificio que tú haces. Y no todo tiene que ser dinero, porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo tengo ese sacrificio que tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que ver también lo que es a mis hijos, o tengo de repente esa responsabilidad de cuidar a mis padres, hay una persona enferma, pero aún así tengo que hacer cosas de la casa, que también es trabajoso, cariño, muy trabajoso. Cosas de la casa, tengo que estudiar, la responsabilidad, a veces me quiere estallar la cabeza, ya no sé qué voy a hacer. Tranquilo, tranquila, Géminis. Ya verás que papá Dios te va a recompensar. Recuerda esa imagen que he visto. Unos pies con unos zapatitos que parece de madera y que está repartiendo comida a las aves, Géminis. Seas hombre, seas mujer, a ti te gusta compartir. Y Dios ve todo esto, cariño. Es una imagen preciosa que yo he visto. Si yo fuera un artista, me gustaría plasmar todas esas imágenes y lo pondría quizás como caricatura de cada lectura. Pero es preciosa esa imagen. Vamos a ver, cariño, ¿qué arcángel te acompaña o qué mensaje te quiere entregar? Vamos a ver, Géminis. Mi querido Géminis, vamos a ver.
Dice, ¡ay, qué precioso! Géminis, ¿no estarás lidiando con un Aries, quizás? ¿Por qué? Porque este mensaje también me salió en Aries, si no me equivoco. Claro y conocimiento, el arcángel Uriel. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Esa sensación que de repente tú me dices, Richard, no sé por qué siento que alguien viene. No sé por qué de repente estoy soñando tanto con esa persona. No sé por qué estoy soñando, yo qué sé, dinero, carta, lo que sea, mi querido Géminis. Siento que algo superior te va a estar revelando el futuro. El futuro. Tienes que hacer caso. Y es para bien, no es para mal. Es para que tú estés protegida, protegido. Vamos a suponer, Géminis, que tú me dices, Richard, yo mucho sueño que me choco, si tienes carro. Algo superior te está diciendo, al menos por esta semana, no tomes el carro, no conduzcas, no todo tiene que ser malo. Te están protegiendo, Géminis. Richard, no sé por qué yo tengo ese presentimiento que esa persona no me quiere. Tienes que hacer caso de tu intuición. Hay una vocecita que te quiere proteger, que te está advirtiendo, Géminis. Tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Me sale la carta del 7 de Pentáculos. Y la carta también de la muerte. Vale. A veces, mi querido Géminis, en algún momento de tu vida dices, quisiera que se acabe ya todo esto. Quisiera que se acabe este dolor. Quisiera que se acabe este martirio. A veces no estás bien contigo mismo. No, con esto no te digo, Géminis, que tú no ames la vida. Con eso no te digo, Géminis, que tú de repente no tengas sueños o entusiasmo. Pero a veces te sientes cansada, cansado. A veces piensas que ya no va a haber otra oportunidad para ti. Es como que en algún momento reniegas, como que en algún momento te preguntas y dices, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué si yo soy una persona que me gusta compartir, yo soy una persona que estoy ayudando a esta persona o a ellos, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Recuerda, mi querido Géminis, que Papá Dios te va a recompensar, cariño. Tranquilo, tranquila, Géminis. Porque esta carta nos habla de un personaje que tiene dolor. Y aquí hay un ave. El ave representa, cariño, el nervio, el nerviosismo. Tú estás un poco nervioso, nerviosa, y sale al costado de la carta de la muerte, que no tiene que ser muerte, porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento, una carta de cambio. Una carta también de poner pasión a la vida, Géminis. Volver a empezar otra vez. Entonces, mi querido Géminis, si tú en este momento quizás me dices, Richard, estoy en la nada. Todo me ha salido mal. No tengo a nadie, no tengo dinero. Tienes que volver a empezar otra vez. Intenta volver a empezar otra vez. No te rindas, te dice Géminis. No todo está perdido en tu vida, te está diciendo. Tienes que pensar en positivo. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me dice. El tarot, cariño, de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Veo muchos gatos. Veo muchos gatos. No sé si te gustan los gatos, has adoptado un gato, veo muchos gatos. O tú estás viendo la lectura y a tu costado hay gatos, cariño. Veo gatos. Dice, 10 de fuego, exceso de trabajo, estrés, desequilibrio. Géminis. Mira esta mujer, Géminis, cansada de tanto trabajar, cansada, cariño, de tanto pensar. Entonces, mi querido Géminis, eres una persona trabajadora, trabajador. Eres una persona que a pesar que tienes una edad,
tú sigues tirando para adelante. Tú sigues esforzándote. Quizá de repente, cariño, porque quieres tener todo bajo control. Quizá de repente porque quieres tener, yo que sé, una casa. O de repente lo haces por alguien, Géminis. Por la familia, por tu entorno. Mi querido Géminis, ¿quieres que te diga algo? Tú ya estás haciendo mucho por los demás. Ya estás haciendo mucho por ellos, cariño. Entonces, lo que tú tendrías que hacer, cariño, es vete al salón de belleza. Ve, compra un pasaje, un vuelo, sal de vacaciones. Si no tienes dinero, cariño, camina por el parque, desconecta un día, duerme a tu hora, Géminis. Porque esta persona, cariño, está cansada, está cansado, desconecta. No te preocupes tanto por tus hijos, no te preocupes tanto por tu familia, no te preocupes tanto por los demás. Con esto no te digo, cariño, que te vuelvas una persona que prácticamente no quiera saber de nadie. Pero tú también tienes que mimarte, tú también tienes que cuidarte, Géminis. Eres una persona con mucha fuerza, con mucho carácter, pero no somos máquinas. Somos, cariño, de carne y hueso, y esto también se cansa, esto también se deteriora, Géminis. Te están pidiendo que hagas un alto. No todo es dinero en la vida. Cuando te llega tu hora, cariño, no te vas a llevar nada. Y si te llevas algo, no te conviene porque te van a desenterrar y te lo van a robar todo. ¿Qué vas a hacer tú? Nada. No vas a poder hacer nada, Géminis. Te va a pasar como a mis ancestros, los incas, que se enterraron con sus cosas, con sus joyas, y ahora, pues los arqueólogos o otras personas de lo ajeno lo toman, cariño. O está ahí perdido para siempre. Tienes que disfrutar más, te dicen las energías. Tienes que pensar más en ti, tienes que vivir más. Cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, una carta del espíritu del tarot, cariño. El tarot espiritual, perdón. Una carta del tarot espiritual, Géminis. Vamos a ver. Me sale la carta del 2 de espadas. Una semana para tomar decisiones, una semana, cariño, para firmar contratos, documentos. Si no conoces bien del tema, asesórate, cariño. O es una semana para recibir trámites legales. La carta del 2 de espadas. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Corazón. Vamos a ver. Muchos de ustedes, cariño, actualmente no tienen contacto directo o no te entiendes con una persona que puede ser de elemento aire, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Esta persona está bronceado, bronceada, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Es una persona que no se va a entender nunca contigo. A lo mejor porque es muy cabezota, muy terco, muy terca, o simplemente, cariño, en estos momentos no ve las cosas con claridad. Vamos a ver, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta de la Reina de Bastos. Vas a sentir una conexión muy importante con una persona quizás de elemento fuego. De repente esta persona puede ser que sea algo mulato o mulata, o de repente, cariño, rubio o rubia, da igual. Pero es como que tú te encuentras con él o con ella y me dices, Richard, parece que lo conozco de toda la vida. Muchos de ustedes también van a estar celebrando por un proyecto, por un trabajo, por un sueño. La carta del Caballero de Bastos, sí. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Hay una persona especialmente del signo de Sagitario que a lo mejor de repente, cariño, tú lo conoces en una fiesta, pero cerca de la playa, cerca de la costa. O un evento. Puede ser que esta persona también sea famoso o famosa. O su mundo está relacionado con el espectáculo, con la música. Siento, Géminis, que va a haber química con esta persona y te vas a preguntar si vosotros se conocen de otra vida. O vas a saber algo de una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Me lo confirmó Leo
Algunos de ellos quizás tienen hijos, cariño. Es una persona que te gustaría saber cuáles son sus intenciones, mi querido Géminis, porque a veces no le entiendes su carácter o simplemente sientes que no está siendo muy claro o muy clara contigo, Géminis. Bendiciones, corazón. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Todo va a ir bien, corazón. Vas a ser recompensado y recompensada. Gracias por tu apoyo.